¿Cómo se llama? Yo creo que ustedes saben que en las escrituras, ¿cierto? Es bien sabido que engañoso es el corazón, ¿cierto? Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo podrá entender? ¿O quién lo podrá salvar? En realidad esa interpretación de esa palabra se podría interpretar como quién lo podrá redimir, ¿cierto? Entendiendo, nosotros siempre tenemos que entender que nuestro corazón es engañoso, ¿ya? Y independientemente que nosotros estemos bien en los caminos del Señor, estemos bien en el reino de Dios, tenemos que entender de que hay formas en que Dios habla. Y la forma principal en que Dios habla, como dicen Hebreos, vamos a ir a Hebreos, que creo que es un pasaje que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Hebreos 1, porque una de las preguntas más quizás que el cristiano más se hace es cómo yo sé que Dios me está hablando. Y resulta que esa pregunta no necesariamente me va a hablar de sabiduría. Porque cuando yo pregunto cómo Dios me habla, en realidad muchas veces nace de un corazón que necesito que Dios me dé instrucciones para poder hacer todo lo que hago en la vida diaria, y muchas veces ocultamente o muy profundamente eso oculta una sensación de querer eximirme de la responsabilidad de lo que hago. Y la madurez a la cual Dios nos quiere llevar es a que yo sepa cuál es la voluntad de Dios y yo ocupe las herramientas y tome las decisiones necesarias para llegar a ese objetivo, a esa voluntad que Dios me da. Obviamente que hay cosas que quizás son las mínimas en comparación con todas las otras decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, que sí necesitamos una instrucción precisa de Dios. Principalmente cuando nosotros nos enfrentamos a comisiones específicas. Por ejemplo, no sé, con respecto, ¿cómo se llama? Al ministerio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Predicaré acá o no predicaré acá? Nos encontramos ejemplos bíblicos en el libro de Hechos, por ejemplo, de que el Espíritu Santo muchas veces prohibió hacer aquello, prohibió ir a predicar acá o les impidió hacer aquello, o muchas veces dio instrucciones precisas. Por ejemplo, a Felipe, acércate a ese carro, ¿cierto? Felipe, no tenía idea, o quizás sí, sabía que era un carro de alguien importante, pero recibió una instrucción precisa en ese minuto. Sin embargo, eso no es la forma principal en que Dios habla. Esas son instrucciones que Dios se las puede dar a cualquier ministro o incluso a cualquier persona. Nosotros nos encontramos, quizás uno de los ejemplos más grandes es Nabucodonosor. Nos encontramos con el rey de Egipto en los tiempos de José, donde Dios les dio instrucciones de una u otra manera. Nos encontramos con Amalek, ¿cierto? En los tiempos de Abraham, donde Dios le da instrucciones directas por un sueño. Le dice: esta mujer que has tomado, devuélvela porque es una mujer que tiene marido, si no, yo no voy a quitar la peste de ti. Y así lo hace, ¿cierto? Entonces vemos de que esa no es la relación potente o la relación más profunda que Dios quiere establecer con nosotros. Y muchas veces nosotros buscamos ese tipo de relación con Dios para sentir que estamos bien, para sentirnos maduros. Buscamos una instrucción, una voz audible o una voz en el corazón que nos diga: haz esto, no hagas esto, anda para allá, toma esta decisión, elige este trabajo, haz esto otro. Y resulta que Dios sí lo hace. Ojo, Dios sí lo hace. Muchas veces Dios nos va a decir: no hagamos esto, Dios nos va a impedir una cosa, o otras veces, ¿cierto? Dios nos va a dirigir muchas veces por medio de nuestra intuición o nuestras decisiones. Por ejemplo, nosotros nos encontramos entre Abraham y Lot, ¿cierto? De que por la fe que tuvo Abraham de encomendar a Dios su camino y no influenciar de ninguna manera sobre Lot, él, para entregarle la decisión de soberanía a Dios, le dijo a Lot: elige tú. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Eso no es que él se estaba sometiendo a la decisión de Lot, sino eso es la fe de Abraham, como estaba compartiendo o estaba orando también Marcela, ¿cierto? Esta fe de Abraham realmente, para poder realmente abandonarme en una decisión en Dios
realmente que Él tenga la determinación de hacia dónde quiere guiar esa decisión en mi vida, Abraham tenía que él actuar de manera tal que la circunstancia él no tuviese influencia. ¿Me entienden? Entonces, eso es para nosotros la negación. Entonces, ¿qué él hizo? Elige tú. Pese a que él como hombre tenía derecho. Él sabía la tierra que Dios quería darle. Sabía cuál era la tierra, Dios ya se la había mostrado. Él podría, ¿cierto?, haber dicho, mira, ¿sabes qué? Tú sabes que Dios me ha hecho una promesa, yo soy el mayor, soy el más viejo, por lo tanto tengo derecho a yo elegir, y además de eso, yo te he criado, te he cuidado prácticamente como un padre desde que tú quedaste huérfano. Entonces, yo me voy a quedar con la tierra que Dios me prometió, y tú puedes ir a la tierra que está más allá. Pero ¿qué hizo Abraham? Independientemente que sabía la promesa, que sabía lo que tenía que hacer, él entregó la decisión. Y Lot, ¿cierto?, escogió la llanura, ¿cierto?, donde había más pasto, donde había más agua, donde era más fructífero, y se fue para allá hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, y nosotros sabemos que al final perdió todo y en qué terminó el pobre, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que esa intuición de Lot, inconscientemente, Dios la guió porque no iba a permitir Dios que él escogiera la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Por qué? Porque Lot se dejó llevar por la carne. Porque la tierra que Dios le había dado a Abraham era un desierto, donde para poder sobrevivir había que tener la dicha de cavar un hoyo y encontrar aguas vivas. Nosotros nos encontramos muchas veces en las Escrituras de que la gente celebraba cuando encontraba aguas vivas. Eso es una vertiente, donde cavo un hoyo, ¿cierto? Hay un río subterráneo y del río subterráneo empieza a salir agua hacia arriba, incluso muchas veces que empieza a brotar agua del pozo. Y eso es muy difícil, ¿cierto?, en el desierto. Por eso de que los grandes patriarcas pudieron sobrevivir porque Dios los bendecía, ¿cierto? Nos encontramos en el caso de, ¿cómo se llama?, Isaac, que cavó un pozo, tuvo un altercado por ese pozo y en vez de él altercar, se fue, cavó otro, encontró agua también hubo un altercado, él, en vez de pelear por ese pozo, él fue y cavó otro y en el tercero dijo de que ya no había altercado. Eso fue porque confió en Dios y evitó el conflicto. Y eso es tener un carácter fuerte. ¿Me entiendes? Era un hombre de paz que tenía la suficiente fortaleza para evitar el conflicto y asumir el reto de volver a confiar en Dios. Porque estamos hablando de encontrar agua para sobrevivir, hermano. No, ¿cómo se llama? No es como que voy para allá, si voy, si salgo, no salgo, si entro al culto, o voy para allá. No, estamos hablando de algo que dependía de la vida de su familia, ¿verdad? Y él confió en Dios. Entonces, dentro de todo este concepto, nosotros tenemos que entender de que hay muchas maneras que habla Dios. Una, muchas veces es de una manera inconsciente, que creo que ya les compartí, ¿cómo se llama?, una prédica, de que muchas veces al niño, ¿cierto?, cuando ¿cómo se llama?, es pequeño, uno, ¿cómo se llama?, lo conoce, sabe más o menos cómo va, ¿cierto?, a reaccionar, uno lo encamina para que pueda hacer lo que debe hacer, ¿cierto? Esa es una etapa de niñez, ¿cierto? Pero Dios nos puede hablar y darnos instrucciones, pero lo que yo les quiero decir, de que esa no es una evidencia de que necesariamente tengo una buena relación con Dios. Por ejemplo, Dios le da instrucciones directas a grandes siervos de Dios, Ananías, Pablo y muchos otros. Pedro, por ejemplo, cuando lo van a buscar para ir a hablar con Cornelio, el Espíritu Santo le dice, ve con ellos sin temor porque yo los envié. Es una instrucción directa. ¿Era de un gran siervo de Dios? Sí, pero esa instrucción no determina y no es necesariamente la evidencia de que Pedro tenía una relación íntima y poderosa con Dios. Dios tenía una relación íntima y poderosa con Dios, pero eso en particular no era una evidencia. ¿Me entienden? Pero muchas veces nosotros eso es lo que buscamos para validar nuestra relación con Dios o para sentirnos hijos de Dios maduros o que Dios nos respalda. Y estamos buscando algo equivocado. Lo que nosotros tenemos que buscar es la suficiente madurez para nosotros, entendiendo la voluntad de Dios, poder tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, nos encontramos con uno de los ejemplos, porque hay muchos más, pero uno de los ejemplos del Señor Jesucristo. Dios ya le había revelado su voluntad, que ya era el tiempo y que tenía que ir a Jerusalén porque iba a morir en Jerusalén. Por lo tanto, debía estar allá para que fuese crucificado. Y Jesús ya sabía eso. Por lo tanto,
él estaba determinado a ir a Jerusalén. Incluso hay algunos pasajes bíblicos donde dice de que tenía su rostro puesto para ir a Jerusalén, y como los de Samaria se dieron cuenta de que tenía su rostro para ir a Jerusalén, no lo dejaron pasar por Samaria. Entonces uno dice, ¿tendrá algo en la cara, cierto? ¿Algún tipo de cara, cierto, que la gente se dio cuenta? No, nosotros nos encontramos de que ese recurso literario bíblico de poner su rostro hacia Jerusalén es una determinación, no es literal. No es que algo tengo en la cara, sino que pongo mi rostro, pongo mi meta, y nadie me va a sacar de que yo aquí voy a llegar a Jerusalén. ¿Me entienden? Entonces, cuando los de Samaria se dieron cuenta de que iba a pasar por su territorio para ir a Jerusalén, y que no era disuadido por nada ni por nadie, sino que solamente iba de pasada porque iba a Jerusalén, le restringieron el paso y no lo dejaron pasar, porque los samaritanos y los judíos, como dice la Escritura, no se llevan. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué hizo Jesús? Forzó la situación, se encontró con el problema y él tomó la determinación. Dios le dio la instrucción, tienes que estar en Jerusalén. Pero él tomó con esa determinación, con esa instrucción de Dios, al saber su voluntad, tomó las decisiones. Se encontró con un obstáculo, con un problema, y no dijo, se me cerró la puerta para ir a Jerusalén, por lo tanto, no es de Dios. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros hacemos eso, ¿cierto? Se me cerró la puerta. No es de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hizo él? Sabía que tenía que estar en Jerusalén, que era el tiempo, y que tenía que estar en cierta fecha, ¿cierto? Tampoco usó sus poderes para maldecir, como dos de sus discípulos que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que consuma, ¿cierto?, a estos impíos que no te dejaron pasar? Y Jesús los reprende, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, Jesús es el ejemplo perfecto de poder entender conscientemente y vivir, tomar decisiones de acuerdo a tener todos los objetivos de Dios jerárquicamente bien ordenados, las prioridades de Dios. Porque muchas veces nosotros, por una prioridad menor de llegar a Jerusalén como Jesús, nosotros transgredimos un propósito mayor, que es que las almas se salven. ¿Me entienden? Entonces sabía de que el propósito mayor a ese era salvar las almas. Para eso iba a Jerusalén. Por lo tanto, no iba a perder almas, transgredir un propósito más importante para Dios, por cumplir uno de menor, entre comillas digo, menor importancia que ese. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dio la vuelta a Samaria, porque estaba determinado, tenía su rostro puesto para ir a Jerusalén. Entonces no se desanimó, no dudó, el Señor se me cerró la puerta, porque tenía claro qué era lo que Dios quería de él. Por eso que en Hebreos 1 nos encontramos que Dios habla de muchas maneras, y muchas veces nosotros buscamos el sueño, la revelación, la profecía, que me hable un profeta, ¿cierto?, que me digan algo, etcétera, etcétera, y nosotros no nos damos cuenta de que el rema de Dios está en el Espíritu de Dios, dentro de nuestro espíritu renovado. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, que es ahora, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y esto es importante porque usted dice, bueno, aquí dice que nos ha hablado ahora por medio del Hijo. ¿Qué significa eso? Que tengo que recibir una revelación de Jesús. Jesús tiene que venir, tiene que hablarme. Yo ya le dije de que Jesús, por medio del Espíritu Santo, puede dar instrucciones. Él dice de que el Espíritu Santo os dirá, ¿cierto?, os revelará todas las cosas porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí estamos hablando de cómo habla Jesús, a través del Espíritu Santo. Pero no es que usted vea al Espíritu Santo, aunque Dios nos puede dar instrucciones directas de algo, sino realmente lo que está diciendo aquí, que el testimonio del Hijo, la voluntad del Hijo, la moral del Hijo, que está impregnada en las Escrituras. Nosotros vemos de que Jesús le dice a los 12, por ejemplo, le dice, vosotros sois mis testigos y el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. ¿Me entienden? Por eso que nosotros confiamos en las Escrituras, porque las Escrituras son el testimonio de los testigos de Cristo, incluyendo a Pablo. Nosotros vemos de que Pablo fue instruido por el Señor Jesucristo. No solo tuvo un encuentro con él en
no solo tuvo un encuentro con él en su conversión, sino que dice la Escritura de que el Señor se le apareció por lo menos una o dos veces más, ¿cierto? Ahora, usted dirá, ¿habrá sido el Espíritu Santo? Se le apareció Jesús, hermano. Las Escrituras dicen de que se le apareció al Señor, por medio del Espíritu Santo, o literalmente era Él. Eso podemos discutirlo, teológicamente. Pero dice que se le apareció al Señor. También Él dice de que fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y que le fue revelado cosas que al hombre no le es permitido hablar. Entonces vemos de que tuvo una instrucción. Fue un testigo también de Jesucristo. Como Él mismo dice, como un abortivo, el último de todos, etcétera, etcétera. Pero por eso que nosotros tenemos en las Escrituras el testimonio de los testigos de Jesús. Por eso de que nadie le puede agregar a la Escritura. Porque después de aquellos nos encontramos con testimonios o con testigos de los testigos de Jesús. Y lo que Dios estableció es testigos directos. ¿Me entienden? Por eso que nosotros tenemos la Escritura. Por lo tanto, la primera revelación del Hijo es su testimonio y de sus testigos, que les entregó directamente a ellos. Y eso es la Biblia. El Antiguo Testamento también, porque es un testimonio del mismo Dios, como dice aquí, a través de los profetas, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento a través de sus testigos. Amén. Entonces, primera forma en que habla Dios, y la principal a través de la Biblia. El rema de Dios es la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que nos da un sentido hacia nuestra vida. No es que le invente un sentido, sino que como Dios nos conoce, nos abre el corazón para que entendamos qué lo que está diciendo la Escritura con respecto a nosotros. No es algo necesariamente místico, una luz mágica. ¿Me entienden? Entonces, Dios habla de muchas maneras, y esa es la relación principal que nosotros tenemos que buscar, y no solo buscar, edificar y construir con Dios. Porque esa relación se construye. Dios ya la construyó, sacrificando a su Hijo Jesucristo, haciendo la obra redentora al Señor Jesucristo, venciendo la muerte, resucitando, expiando los pecados, enviando el Espíritu Santo, estando el Espíritu Santo con nosotros. Dios ya edificó la relación. Somos nosotros los que tenemos que construir ahora nuestra relación con Dios. Amén. Porque de parte de Dios ya está construida. Ya Dios tiene una relación directa con nosotros. La pregunta es, ¿tenemos nosotros una relación directa con Dios? Algo activo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo estar con mi hijo y comprarle un celular, ¿cierto? Cuando esté muy grande, ¿cierto? Y poner, ¿cierto? Llamadas ilimitadas para poder hablar entre nosotros. No es algo que él hizo. Yo compré el celular, contrato el plan, yo hice todo, le paso el celular. Hay una comunicación directa. Yo cada vez que quiero conversar con él, marco el celular y le hablo. Está la comunicación, está el canal de comunicación. Pero si él no me llama, él no construye ninguna comunicación. Tiene todas las herramientas, pero si él no me llama, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no se congrega, si usted no busca ser transformado, amén, por medio de las herramientas que Dios nos ha dejado, ser perfeccionado, ¿cierto? Entonces no está construyendo la relación con Dios. Usted no está contribuyendo a la relación hacia Dios. Dios se comunica con usted, claro que sí, pero yo tengo que construir esa comunicación. Y esa es la comunicación más importante, que sí realmente nos muestra madurez. ¿Me entienden? Entonces Jesús, como un hijo maduro, tenía la determinación para ir a Samaria, y se encontró con el obstáculo y dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que llegar allá. Y no dijo, Señor, se me cerró la puerta, ¿iré a la derecha o iré a la izquierda? No, dijo, a ver, ¿cuál es el camino más corto si no es por Samaria? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué recursos tengo? Tengo estos recursos, tengo esto. Para esto a mí me alcanza, y Dios incluso puede hasta que le provea. Y dio la vuelta y llegó a Jerusalén, porque tenía que llegar a Jerusalén. Y llegó. Porque tenía una determinación. ¿Me entienden? Y ese es el tipo de relación que Dios quiere establecer con nosotros. Ese es el tipo de relación al cual tenemos que apuntar, no a recibir necesariamente una instrucción. Eso viene por añadidura, porque si Dios le quiere dar una instrucción a usted, independientemente de su condición, si es imperante para Dios, se la va a dar. Nosotros nos encontramos con Cornelio, que ni siquiera era salvo, y Dios tenía que darle una instrucción y le envió un ángel, y él lo vio porque dice que fue una visión. Él estaba orando y de repente
o sea, se le apareció un ángel y fue tan espeluznante que él estaba con temor, con miedo, y el ángel le dio el mensaje de Dios. Le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado al corazón de Dios, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? A buscar a Pedro, ¿cierto? A tal dirección, y él te hablará palabras de vida por la cual serás salvo tú y tu casa. Entonces, si Dios le quiere dar una instrucción, hermano, se la va a dar. Pero muchas veces no la da, quizás porque no es imperante, o segundo, porque en vez de hacernos un bien, nos vamos a enaltecer y enorgullecer. Dios me habla, ¿me entienden? Y nuestro corazón se va a enaltecer. Lo que tenemos que buscar nosotros, hermanos, es este otro tipo de relación, que es la importante. Por eso la Escritura dice que nos ha hablado a través del Hijo. La moral del Hijo, la instrucción del Hijo, la voluntad del Hijo. ¿Me entienden? Lo que el Hijo de Dios quiere. Entonces, si Dios me dice, por ejemplo, y yo me convenzo las Escrituras, veo las Escrituras, que usted tiene que dejar de ser así. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé a dónde Dios me envía, para poder hacer como una metáfora, ¿cierto? Es como Jesús yendo a Jerusalén. Dios le dice: tienes que llegar a Jerusalén en tal fecha. O por ejemplo, cuando Jesús tenía que encontrarse con Lázaro. Probablemente cuando él se enteró de que estaba enfermo, el Espíritu Santo le dijo: no vayas sino hasta 4 días después, porque tiene que morir. Entonces él podría haber ido al tiro, pero esperó. Pero Dios ya le dijo lo que tenía que hacer, y él determinó esperar, cómo llegar, en qué momento ir. ¿Me entienden? Entonces, lo mismo, Dios le traza una línea, una meta, que está en la Escritura, que el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón. Usted tiene que dejar de ser aquello. Usted tiene que ser de esta manera. Tiene que cambiar estas cosas. Tiene que cambiar esta cosa en su carácter. Tiene que cambiar esto en su sexualidad. Tiene que perdonar esta área. Tiene que vencer esta lucha. Tiene que vencer esta debilidad. No se puede mantener toda la vida en ello. Tiene que vencerlo. Usted tiene que tener claro qué tipo de mujer o qué tipo de hombre, qué tipo de hijo, qué tipo de madre, qué tipo de esposo, qué tipo de esposa, qué tipo de siervo de Dios, de sierva de Dios, Dios quiere que yo sea. Si usted no tiene visualizado eso, no tiene un blanco y va a la deriva, hacia donde me lleva la marea. Y eso es peligroso, porque puedo ser fácilmente llevado por falsos vientos de doctrina, que no necesariamente es una falsa teología, sino que el diablo me puede ir desviando hacia otro rumbo que no es hacia donde Dios me quiere llevar. Entonces, lo primero que usted tiene que encontrar en las Escrituras es qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quiere que Dios sea. Y ahí entra la obra del rema. Porque no todos somos iguales. Yo tengo debilidades, pero probablemente no tengo las mismas que tiene usted. O usted tiene debilidades y no tiene las mismas que tengo yo. Yo tengo muchas luchas, pero probablemente no sean las mismas que tiene usted. ¿Me entienden? Entonces ahí entra el Espíritu Santo, porque me da revelación en la Escritura qué es lo que usted tiene que cambiar. Si usted no tiene claro eso a través de la Biblia, y claro, determinado, de parte de Dios, yo sé que tengo que llegar a ser este tipo de madre, este tipo de padre, este tipo de esposo, este tipo de esposa, este tipo de trabajador, este tipo de trabajadora, este tipo de persona, este tipo de hombre, este tipo de mujer, este tipo de hijo, etcétera, etcétera, entonces tiene que verlo con urgencia. Porque si usted no tiene esa determinación, va sin rumbo, va sin dirección. Pablo en Filipenses habla de un blanco perfecto. Él tenía claro hacia qué meta iba. Y eso no es una meta de que Dios me ha mostrado que tengo que tener un tremendo ministerio, tengo que abrir 100 iglesias más, tengo que volver acá. Sino que Pablo está hablando, yo sé cómo tengo que llegar al final de mis días. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tengo que crecer en fidelidad. Tengo que llegar y morir con fe, siendo fiel, siendo creyente, confiando en Dios, no desanimándome, aunque tenga tribulación, aunque me quieran matar, aunque me azoten, aunque me persigan, aunque me rechacen, aunque no me quieran. Yo sé que mi blanco perfecto es llegar al último día, al último aliento de mi corazón, siendo un hombre íntegro para con Dios, un hombre fiel, un hombre con limpia conciencia, un hombre que no tenga irreprensible delante de Dios. ¿Me entienden? Y para eso él sabía sus luchas. Probablemente tenía luchas con su carácter. Entonces, él sabía qué cosas tenía que estar constantemente crucificando, constantemente negando.
Una cosa es Pablo, por ejemplo, otra cosa, ¿cómo se llama? Es Timoteo, por ejemplo. Una de las cosas que él tenía que estar quizás constantemente crucificando, porque nos encontramos con dos caracteres diferentes. El de Pablo más ¿cómo se llama? Aguerrido, más como vamos nomás, y el de Timoteo tenía que luchar contra un carácter quizás más temeroso. Y esa era su cruz. Tenía que estar constantemente crucificando porque sabía que tenía que llegar al final de sus días sin dejarse vencer por el temor, sino andar en fe. Por lo tanto, sabía que constantemente tenía que tomar las actitudes y las determinaciones necesarias para tener negado el temor, para no dejarse dominar por el temor. ¿Me entienden? Por ejemplo, quizás Pablo, por lo que podemos ver, era muy perfeccionista. Y sabía que eso, en cierta manera, podía ser algo bueno, ¿cierto? Si es bien manejado, pero también sabía que podía ser su gran debilidad. Porque podría desechar a la gente, ¿cierto? Que no debía desechar. Nosotros nos encontramos con respecto a Marcos, ¿cierto? Que es el que quería llevar Bernabé para pasar otra vez por las iglesias, que Pablo no lo quería llevar, y probablemente tenía razón, porque Pablo era un discipulador. Entonces quizás él tenía otra visión. Si nosotros queremos formar a este como un verdadero discípulo, tiene que pagar las consecuencias de no haber estado con nosotros. No es que diga, no, Marcos ya cayó de la gracia, no, sino quizás él tenía una mente más discipuladora y sabía que tenía que vivir una consecuencia de no haber estado, ¿cierto? Pero después, cuando él es más anciano, dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, nosotros nos encontramos de que usted tiene que tener claro hacia dónde va. ¿Me entiende? Saber qué tiene que cambiar, contra qué está luchando usted. Y eso va a ser toda la vida. Pero tiene que saber hacia dónde tiene que llegar. Y esa es la relación y la forma en que Dios habla, como dice Hebreos, nos ha hablado a través del Hijo. Y esa es la relación más importante. Porque miren, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Usted puede ser un siervo, Dios lo puede usar en muchas cosas. Puede haber tenido instrucción de Dios directa para ciertas cosas donde usted literalmente tuvo una revelación donde Dios le puso en el corazón o le dijo por medio de un sueño o quien sea, le dijo esto no o esto sí. Y usted lo hizo y vio la bendición de Dios. Pero eso no determina su madurez. No necesariamente determina su madurez. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, en las Escrituras, de que independientemente que usted sea un siervo de Dios o una sierva de Dios, sea instruido por Dios, no todo lo que está en su corazón o lo que se mueve en su corazón necesariamente es de Dios. Y ese es un error grave, porque muchas veces nos justificamos con algunos pasajes bíblicos que dicen que si corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, Pablo dice, aunque no tengo mala conciencia de nada, ¿cierto? Y es normal, obviamente, que yo tengo que vivir una vida de limpia conciencia. O sea, si mi conciencia no me acusa, es porque tengo un paso ganado. Pero no puedo confiar en que si mi conciencia no me acusa de nada malo que yo esté haciendo, no por eso necesariamente es que estoy bien. Tengo que tener mi corazón abierto a que independientemente que tengo limpia mi conciencia, que creo que todo lo estoy haciendo bien, o que todo lo que he decidido, mi forma de pensar, mi forma de ser padre, esposo, esposa, hijo, trabajador, aunque yo creo que lo estoy haciendo bien, tengo que saber de que no necesariamente por eso estoy en la perfecta voluntad de Dios. Dios podría tener cosas todavía respecto a mi vida que tienen que cambiar. Por eso Pablo dice, yo no tengo por qué venir a ser juzgado por tribunal humano, pero aunque tengo limpia conciencia, no por eso soy justificado. ¿Me entienden? Lo dice literalmente la Biblia. El que me juzga es el Señor. Y ahí entra la parte donde de esta relación profunda de Dios, cómo Dios nos habla. Mi corazón se abre al espectro de que yo no porque tengo limpia conciencia, porque Dios me usa, Dios me ha hablado, etcétera, etcétera, no por eso soy justificado. O sea, no por eso lo que estoy haciendo necesariamente está perfectamente bien. Dios podría tener cosas para corregir todavía. Por eso que es importante que usted fije sus ojos, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. O como dice la Escritura, poner la mira en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba no es que usted mire al cielo, no es algo físico, sino arriba tiene que ver con lo espiritual, la voluntad de Dios, hacia dónde Dios lo quiere llevar.
en su carácter, en su forma de ser, en sus finanzas, en su salud física. ¿Qué es lo que Dios desea para usted? ¿Cómo Dios quiere que usted maneje su salud? ¿Cómo Dios quiere que maneje sus finanzas? ¿Cómo Dios quiere que maneje sus relaciones interpersonales? Con la iglesia, con la familia, con el mundo. Si usted tiene claro hacia qué tipo de hombre, hacia qué tipo de mujer Dios quiere que usted llegue, ahora usted asume una responsabilidad y ahí entra la madurez. Allá tengo que llegar, como Jesús, tengo que llegar a Jerusalén. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué me falta para llegar? Tengo que vencer este pecado. Tengo que crucificar esta área de mi carácter. La tengo que vencer. No es que yo constantemente esté cayendo, ¿cierto? En mi proceso de conversión puede ser que caiga, que me levante, que caiga, que me levante, pero tengo que llegar al punto de vencerlo, porque esa es la meta. Dejar de ser esclavo de aquello, de esa debilidad. Muchas veces uno llama debilidad, ¿cierto?, a ciertos pecados, ¿cierto?, que en sí mismo no es una debilidad, es un pecado. Puede ser que mi lucha caiga, me levante, pero no puedo conformarme con estar así. Tengo que vencerlo, por eso tengo que visualizar hacia dónde Dios me quiere llevar, a que yo venza ese pecado, en mi carácter, en mi sexualidad, en mis finanzas, en mis relaciones, quizás en mis relaciones interpersonales, ser orgulloso, ser arrogante, o dejarme influenciar por el temor, por el miedo, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Tengo que visualizar. Y ahí entra el rema de Dios, donde Dios me muestra lo que tengo, lo que no tengo y hacia dónde tengo que llegar. ¿Me entienden? Entonces, ese es el tipo de voz de Dios y de rema de Dios más importante en nuestra vida. Ese es el rema de Dios. Por eso que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es algo que obviamente Jesús cita del Antiguo Testamento. Pero muchas veces creemos que el rema de Dios es la instrucción directa, la profecía, el sueño. Dios me dice, anda para allá, no hagas esto otro. Y nos damos cuenta, hermanos, que no necesariamente eso, y perdón que sea tan catete con esto, no necesariamente eso es evidencia de cómo está nuestra relación con Dios. Porque ya hemos visto algunos ejemplos bíblicos, aunque solamente se los he nombrado y no se los he leído, pero hemos visto algunos ejemplos bíblicos que si Dios quiere entregar alguna instrucción, simplemente la va a entregar. Amén. Si es imperante para Dios entregar una instrucción por medio de revelación, por medio de ángeles, por medio de profecía, por medio de sueños, por medio de una voz audible, simplemente la va a entregar. Nos encontramos con Agar, por ejemplo, que era la esclava egipcia, ¿cierto?, que tuvo el hijo de Abraham, que cuando se va con su hijo Ismael, ¿cierto?, al desierto, Dios le habla. Una instrucción directa, pero no por eso fue una gran sierva de Dios. Amén. Es más, cuando Pablo habla de esta alegoría de Agar y Sara, dice de que los hijos de Agar son los esclavos y los hijos de Isaac son los hijos de la promesa, los libres. Y que así como Ismael perseguía a Isaac, así también hace la alegoría de que los judíos perseguían a los cristianos. Amén. Entonces, nos encontramos con esto, hermanos, que es importante. Créanme, porque esto es muy relevante. Espero que estén escuchando, hermanos, porque esto es relevante. Tiene que tener su meta fijada, tiene que tener su meta trazada, tiene que buscarla. Y no es que usted la haya buscado un día y ya esté listo. Constantemente tengo que estar visualizando. Cuando las Escrituras hablan de que puesto los ojos en Jesús, es algo constante, es un llamado constante, que todos los días tengo que tener puesto mis ojos en Jesús, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Me entiende? ¿Hacia dónde quiere que usted llegue? Y ahí yo empiezo a tomar los recursos que tengo y a cambiar. ¿Me entiende? ¿Qué recursos tengo? Tengo la iglesia, tengo el ministerio, tengo la oración, tengo la Biblia, tengo esposo, tengo esposa, tengo tal sueldo, tengo menos sueldo que antes, tengo más sueldo, o estoy sin trabajo, o estoy gozando trabajo. Todo lo que tengo. Tengo salud, no tengo salud, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué hago con esto? ¿Qué recursos tengo para llegar a la meta que Dios me da? Y en cuando yo me pongo a caminar hacia esa dirección, entonces el Espíritu Santo me empieza a respaldar. Y no a respaldar a mí, sino el Espíritu Santo no me respalda a mí, respalda la voluntad de Dios.
Por lo tanto, si yo camino hacia la voluntad de Dios, el Espíritu Santo me va a dar las herramientas y me va a ir bendiciendo. Por eso de que yo no soy partícipe cuando se dice, si no resultó, Dios cerró la puerta. A veces Dios lo hace. A veces Dios cierra una puerta porque no quiere que vayas por ahí. Pero a veces es una dificultad. Por ejemplo, yo ayudé, ¿cierto?, a una clienta de Uber, ¿cierto?, hace unos meses atrás, ¿cierto?, a poder llevar las cosas porque ella, ¿cierto?, en un Uber que hubo, ¿cierto?, ella me dijo, tengo la oportunidad de vender, ¿cierto?, cositas en la municipalidad, ¿cierto? Hay unos puestos que la municipalidad solo les da para las mujeres emprendedoras, ¿cierto? Y pregunté, y me dijeron, sí, venga, ¿cierto? Entonces, ella dijo, uy, pero es que ¿cómo se llama?, es muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces yo ¿cómo se llama?, le dije, pero hágalo. ¿Ya? ¿Qué pierde? Le dije. Que no le resulte. ¿Y qué va, ¿cómo se llama?, a perder? Ya me dijo, démosle nomás. Entonces, ella me dijo, usted podría, bueno, ¿cómo se llama?, ella tuvo un inconveniente y al final yo le terminé conduciendo, ¿cómo se llama?, su camioneta. Y hubo obstáculos porque fuimos para allá, pero no era la hora. Entonces ella me dijo, veo de que parece de que esto no es de Dios porque se están presentando muchos problemas. Entonces yo, ¿cómo se llama?, le dije, no, persevere. No porque hay un problema, baje los brazos. Si Dios la va a bendecir, persevere. Y ella me quedó mirando así, persevere. Insistió, fuimos otra vez, cargamos, descargamos, todo lo demás. Y como 3 días después, ella me manda, ¿cómo se llama?, un WhatsApp, me dice, bendiciones, etcétera, etcétera, quiero darle las gracias por hacerme perseverar porque Dios me ha bendecido mucho acá en el lugar donde estoy. Sí. ¿Me entienden? Entonces, hay veces de que Dios cierra una puerta, claro que sí, pero tenemos que tener ese discernimiento que se ejercita a través de este ejercicio. Y este ejercicio de discernir lo bueno y lo malo, como habla Hebreos 5:14, ¿cierto?, es en este ejercicio donde yo visualizo hacia dónde quiero llegar y pongo en práctica los recursos que tengo al alcance para llegar a ese propósito. ¿Amén? Entonces, hermanos, vamos a ver el ejemplo y con eso vamos a terminar. ¿Y por qué les quiero mostrar este ejemplo? Porque vamos a analizar un poquito al profeta Samuel. En 1 de Samuel 16, 6, 7. Y quizás solamente se los voy a mencionar por razón del tiempo. En 1 de Samuel 16, del 6 al 7, nos encontramos en el contexto donde Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Y lo envía donde una familia y le dice, el hijo de esta persona, entre ellos está mi ungido, al que yo he elegido como futuro rey de Israel. ¿Me entienden? Entonces él llega, Samuel, el profeta, el que estaba escuchando instrucción de Dios, y no solamente esta, sino muchas otras, del que dice en las Escrituras, de que Dios no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Dios da testimonio de él. Lo lleva para allá, estamos hablando de un profeta, en ¿cómo se llama?, estos tiempos que muchos se creen profetas, estamos hablando, ¿cierto?, de muchos que se creen, ¿cómo se llama?, profetas. Estamos hablando de un ministro, de alguien ungido, de alguien realmente respaldado por Dios, que realmente Dios le habla, que realmente es un verdadero ministro, no alguien que se cree ministro, que se autoproclamó, etcétera, etcétera. Un verdadero ministro. Entonces, llegó Samuel, y cuando se encuentra con el primer hijo, lo ve grande, fuerte, ¿cierto? Y Samuel dice en su corazón, realmente estoy delante del ungido de Jehová. ¿Y cómo lo corrige Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cierto? Dice, no juzgues según las apariencias, porque él no es el ungido. Yo veo el corazón. Y muchas veces nosotros tomamos ese pasaje bíblico y lo malinterpretamos. Decimos, es que Dios ve el corazón y justificamos las cosas que hacemos mal, ¿cierto? No te preocupes, Dios ve la intención de su corazón. Y no, lo que aquí Dios está reprendiendo al profeta es que no se guíe por las apariencias. Porque Dios es el que determina. Dios es el que sabe lo que hay en el corazón. Entonces el profeta se equivocó. Él pensó, en su corazón vino el pensamiento que estaba enfrente del ungido de Jehová.
y se equivocó. Entonces nosotros que a duras penas tratamos de servir a Dios con nuestras luchas y que no nos podríamos comparar con la fe, con la revelación, con las instrucciones directas, precisas, que Dios le ha dado al profeta Samuel. Y muchas veces nosotros hemos recibido 2 o 3 revelaciones y ya nos creemos los profetas, los ungidos de Dios, versus Samuel, que realmente llevaba una vida de instrucción de Dios fidedigna, sin ninguna duda, respaldada por Dios. Y él se equivocó, lo que se le vino al corazón, y nosotros pensamos que porque se me viene al corazón que esto es así, que él está equivocado, que yo estoy bien como estoy llevando esto, estoy bien como estoy llevando mi matrimonio, mis finanzas, todo lo demás, y creemos que lo que se nos viene al corazón es de parte de Dios porque el Espíritu Santo está sobre mí. Estamos equivocados, hermanos, totalmente desviados. El profeta Samuel, y este es un ejemplo de los otros que les podría dar, pero el profeta Samuel, que llevaba una vida íntegra, que Dios da testimonio que no dejaba caer ninguna palabra en tierra, que realmente Dios le hablaba con una voz audible, que él le daba instrucción precisa y era hecho y Dios lo respaldaba, Dios le daba una instrucción, lo hacía y Dios lo respaldaba. Un verdadero profeta, no como muchos de los de hoy, ¿cierto? Y nosotros creemos que lo que se nos viene al corazón está bien porque creo que es de Dios. Y vivimos en arrogancia. Y la arrogancia, ese tipo de arrogancia, es contraria al Espíritu Santo. El orgullo, la arrogancia, es un principio satánico. Acuérdense que las Escrituras dicen, oh, se enalteció tu corazón y quisiste ser como Dios y fuiste echado en tierra. El pecado de Adán y Eva, ¿cierto?, fue que codiciar justamente ellos tener esa determinación. Porque dice, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ah, yo quiero saber el bien y el mal. No que Dios me diga que no puedo comer de esto, que debo comer de esto otro. Yo quiero saber. ¿Me entienden? Muchas veces no esperamos la voluntad de Dios. Nos lanzamos. Tenemos que caminar a paso seguro, como Jesús lo hizo. Jesús sabía que tenía un llamado, que tenía que morir, pero no se adelantó. Imagínense a Jesús desde los 12 años, cuando él se pierde, ¿cierto?, en el templo, y él le dice, ¿cómo se llama?, a sus padres, le dice, ¿pero no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi padre? ¿Por qué? Porque a esa edad, justamente, más o menos, el niño, dentro de los 12, 13 años, entraba a tener parte en el negocio del padre. En este caso, su padrastro, entre comillas, ¿cómo se llama?, José, Jesús entró, ¿cierto?, al negocio de su padre. Pero celestialmente tuvo que esperar. Imagínense a Jesús sabiendo lo que tenía que hacer, o teniendo quizás una revelación parcial que progresivamente el Espíritu Santo le fue mostrando, pero él ya sabía que tenía que morir por el mundo. Imagínense, de los 12 años hasta los 30, 18 años. ¿Será, Señor? Ahora que tengo 20, ahora que estoy en mi vigor, ahora que tengo 22, 23, 24, 25, 26... Y muchas veces nosotros creemos que porque tenemos vigor 20, 25, 26, 27, 28, ya estamos en la cima y en la cúspide, ¿cierto? Y Jesús tuvo que esperar. Sabía que tenía que morir, tenía la determinación, pero ahora, ¿qué recursos tengo? ¿Cuándo es el momento? Y Dios le dijo, no, ahora no. Entonces, esa es la revelación y la forma en que Dios habla más profundamente. Para que Dios te hable y te guíe y tengas ese discernimiento de saber hacia dónde Dios quiere que hagas o qué decisión quiere que tomes, primero tienes que tener visualizado hacia dónde Dios quiere que llegues. Primero, cómo Dios quiere que sea tu carácter, hacia qué mujer, qué hombre Dios me quiere transformar, cuáles son las luchas, cuáles son las debilidades, cuáles son los pecados que tengo que vencer, qué áreas de mi vida tengo que mantener crucificado, porque no los voy a poder crucificar si no sé hacia dónde tengo que llegar. ¿Cómo tengo que educar a mis hijos hacia donde Dios quiere que lleguen? Entonces, eso me va a llevar a tomar determinaciones sabias. Si yo quiero que mi hijo, por ejemplo, sabiendo cuáles son sus debilidades, si yo quiero que mi hijo llegue a ser un hombre fiel, tengo que incentivar fidelidad en él. Si él hace cosas que van en contra del destino que Dios tiene trazado para él, yo los tengo que corregir. Él tiene que ser un hombre respetuoso. Él tiene que ser un hombre que no le falte respeto a sus padres, porque si no respeta a sus padres, no va a respetar a nadie. Va a ser un arrogante y una persona que va simplemente a herir a los que estén alrededor de ellos, porque va a querer aprovecharse de sus relaciones para sacar un provecho. Entonces, yo como sé eso, si yo veo una falta de respeto, lo corrijo. Pero lo corrijo en la medida de su edad, ¿cierto? Y, ¿cierto?, con sabiduría.
porque sé hacia dónde tiene que llegar Él y sé hacia dónde tengo que llegar yo, a qué tipo de padre tengo que ser yo. ¿Me entiendes? Y así en el matrimonio, así en la iglesia, así en el trabajo, así en todas partes. ¿Amén, hermanos? Entonces, esa es la forma en que Dios más habla. Para que usted empiece a que Dios le hable, no espere una voz audible. Espere la guianza del Espíritu Santo. Como dicen las Escrituras, que a los hijos de Dios, a los hijos maduros, son los que son guiados por el Espíritu Santo. Pero para que usted sea guiado por el Espíritu Santo, tiene que saber hacia dónde el Espíritu Santo lo quiere guiar. Y la primera parte para poder ser guiado por Dios es tener visualizado hacia dónde voy. Y no es algo metafórico, sino hacia qué tipo de hombre o mujer usted tiene que llegar. Y para eso tiene que saber lo que no soy, las debilidades que tengo, las cosas que cargo del pasado, las cosas que tengo que crucificar. Y eso es lo más importante. Y ahí Dios le va a hablar. Esa es la forma profunda en que Dios habla. Porque ahí usted realmente empieza a conocer a Dios. No solamente es conocido de Dios, si usted conoce a Dios. La instrucción de Dios para hacer una cosa determinada, particular en un momento, eso va a venir por añadidura. Si Dios le quiere dar una instrucción, se la va a dar. Pero lo más importante es esto: la determinación que usted tiene. Porque la determinación se alimenta de una meta. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo algo, ¿cierto?, en el patio. Y yo sé lo que tengo que hacer. Sé cómo tiene que quedar y tengo este material y tengo este tiempo para hacerlo. Ahora yo veo cómo lo hago. Los recursos que tengo, la fuerza que tengo, ¿qué parto? Yo no puedo partir con algo que tengo que hacer, ¿cómo se llama?, al final. Como yo sé lo que tengo que hacer, sé que primero tengo que emparejar el terreno, que tengo que hacer esto, que tiene que quedar de esta manera, y recién empiezo a hacer esto otro y empiezo a edificar y construir. Lo mismo usted. ¿Hacia qué tiene que llegar? Entonces dice, ya, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que luchar contra esto, avanzar con esto, perdonar, reconciliarme. Hacer esto, ir dando pasos que van construyendo y me van llevando hacia la meta que Dios quiere que yo llegue. Porque si nosotros visualizamos la meta que nosotros tenemos, que es el carácter de Jesús, obviamente no lo va a poder hacer de un día para otro, pero va a tener pasos que dar, determinaciones, reconciliación, restauración, perdón, perdonar, pedir perdón, restaurar, cambiar ciertas actitudes, partir en casa, partir con el hijo con esto, partir con el cónyuge con esto, con estos pequeños pasos que van a ir edificando hacia donde yo quiero llegar. ¿Me entienden? Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu misericordia. Te ruego que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos llegar, Señor, a las metas que tú tienes trazadas para nosotros. Que como tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revelará, nos mostrará todo lo que viene de ti, Señor. Que podamos ver hacia qué tipo de hombre y tipo de mujer tú nos quieres llevar. Hacia dónde tiene que llegar nuestro matrimonio. Hacia dónde tiene que llegar nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Hacia dónde tienen que llegar nuestras finanzas, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los hermanos de la iglesia, nuestra relación con el estudio bíblico, nuestra relación con los cultos, nuestra relación con la Biblia, nuestra relación con la oración. ¿Hacia dónde tienen que llegar? Muéstranos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, que no nos conformemos a porque tenemos buena conciencia de algunas cosas, es porque estamos bien. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.